La parálisis cerebral es una condición neurológica crónica que está presente durante toda la vida. Puede aparecer en los periodos prenatal, perinatal o postnatal. Se caracteriza por presentar movimientos alterados y retraso psicomotor. La PC, o parálisis cerebral, es producida por una alteración en el cerebro, que se genera cuando el sistema nervioso no ha terminado de madurar, más o menos antes de los 5 años. Cualquiera sea la causa, genera una lesión en el cerebro que es imborrable, pero no empeora a través del tiempo. Lo que sí podrían empeorar si no se tratan a tiempo son las consecuencias visibles en el cuerpo, como por ejemplo deformidades en extremidades y tronco, movimientos reflejos involuntarios, dificultades para caminar, rigidez en extremidades, entre otros. En la prevalencia global de las personas con parálisis cerebral en los países industrializados es de 2 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. La más alta es de los recién nacidos de muy bajo peso y muy baja edad gestacional. En los países en desarrollo, la prevalencia es más alta debido a una mayor frecuencia de asfixia perinatal. En relación a la edad gestacional, se considera que los recién nacidos menores a 28 semanas presentan hasta el 36% de las parálisis cerebrales. Entre las 28 a 32 es el 25%, de 32 a 38 semanas es el 25% y de 38 a 40 semanas es el 32%. Por lo tanto, la parálisis cerebral se presenta con mayor frecuencia en los prematuros y en recién nacidos de término. Bueno, en este gráfico podemos visualizar de mejor manera los datos que dijimos anteriormente. En un eje X podemos encontrar las semanas de gestación y en un eje Y podemos encontrar la presencia de parálisis cerebral en porcentaje. Podemos ver claramente que la mayor frecuencia de parálisis cerebrales se encuentran entre las semanas 0 y 28 y entre las semanas 38 a la 40. Según el informe anual del año 2012 realizado por la Red Nacional de Institutos Teletón, la PC constituye al 32% de los casos atendidos, seguida por las enfermedades neuromusculares con un 12%, otras lesiones del sistema nervioso central con un 10%, retardos en el desarrollo psicomotor con un 10%, síndromes genéticos y embrionarios con un 9% y alteraciones raquimedulares con un 9%. La Teletón es el referente en atención de discapacidad infantil de tipo motora en el país, con una cobertura del 85% de la población portadora de discapacidad motora menor a 20 años, especialmente portadoras con compromiso funcional severo y grave en el país. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar tres tipos: factores prenatales, factores perinatales y factores postnatales. Los factores prenatales se caracterizan por ser factores maternos debido al abuso de sustancias tóxicas, las cuales generan alteraciones en la placenta, como por ejemplo infección intrauterina, trombosis, factores fetales, gestación múltiple o malformaciones. En los factores perinatales podemos encontrar prematurez, asfixia preperinatal, hiperbilirrubinemia o infección preperinatal. Y por último, en los factores postnatales nos podemos encontrar con traumatismo craneal, meningoencefalitis, hemorragia intracraneal, infarto cerebral, hidrocefalia o tumor intracraneal en los primeros años de vida. Tipos de parálisis cerebral. En primer lugar tenemos a la parálisis cerebral espástica. Es el tipo de parálisis cerebral más común, afecta aproximadamente al 80% de las personas que padecen PC. Su característica principal es el aumento del tono muscular, que puede ser espasticidad o rigidez. Cuando ambas piernas se afectan de espasticidad, estas pueden encorvarse y cruzarse las rodillas, por lo que le impedirá caminar. Esta parálisis se puede clasificar de tres maneras. Tenemos la hemipléjica, que se considera la más frecuente. Entre un 20 a un 40% del APC se caracteriza por un daño piramidal de un solo hemicuerpo, con mayor compromiso de la extremidad superior. En segundo lugar tenemos la displegia, constituye a un 10 a un 33% del APC. Este compromiso piramidal es de las cuatro extremidades, en mayor grado de un miembro inferior y se relaciona con la prematuridad. Y por último tenemos la cuadriplegia o tetraplegia, se caracteriza por un compromiso armónico de las cuatro extremidades y corresponde a un 27% del APC. Se asocia directamente a un deterioro cognitivo, déficit sensorial, epilepsia y síndrome pseudovulvar. Parálisis cerebral extrapiramidal o discinética. Corresponden entre un 9 a 13% de las parálisis cerebrales.
predominan los movimientos anormales e involuntarios con alteración del tono muscular y la postura. Los movimientos pueden ser repetitivos, imprecisos e incoordinados, los cuales se originan de la contracción de los músculos tanto en reposo como al iniciar el movimiento. Las podemos clasificar de tres formas: parálisis cerebral atetoide, parálisis cerebral coreatetoide y parálisis distónica. La parálisis cerebral atetoide se presentan problemas para controlar los movimientos musculares. Tienen movimientos abruptos y de retorcimiento. La parálisis cerebral coreatetoide se pueden presenciar movimientos irregulares pero con torsión y curvamiento. Y la parálisis distónica se pueden ver movimientos lentos, involuntarios y bruscos que pueden ser repetitivos. Parálisis cerebral mixta, asociada a síntomas piramidales y extrapiramidales, principalmente de ataxia y distonía o distonía con espasticidad, son las más comunes. Parálisis cerebral atáxica. Puede observarse en niños que sufren injuria a nivel cerebeloso. En esta parálisis predomina la ataxia e hipotonía y se suele tener problemas de equilibrio y coordinación, por lo que es probable que se presente inestabilidad al caminar y dificultad al hacer movimientos rápidos o que requieran de mucho control, como por ejemplo escribir. Parálisis cerebral hipotónica. Esta parálisis es muy poco frecuente y se caracteriza por una hipotonía muscular con hiperreflexia osteotendinosa que persiste más allá de los 2 a 3 años y que no se debe a una patología neuromuscular asociada. Las parálisis cerebrales las podemos clasificar según su grado de afectación, lo cual es de gran utilidad para la orientación del tipo de tratamiento así como para el pronóstico evolutivo. Las podemos clasificar de 4 formas: afectación leve, afectación moderada, afectación grave y afectación muy grave. La afectación leve son limitaciones funcionales en las actividades motrices más avanzadas, como correr, saltar, escribir, entre otras. La afectación moderada presenta limitaciones funcionales en la marcha, cambios de postura, manipulación y lenguaje. La afectación grave se restringe la independencia de las actividades de la vida diaria y requiere ayudas técnicas. Y la afectación muy grave, su capacidad motriz se ve muy reducida y necesita ayudas técnicas y equipo especial para todas las actividades de la vida diaria. Anatomía. Vamos a partir hablando del encéfalo. Este es un conjunto de órganos que controlan todo lo que hacemos, de forma consciente e inconsciente, como los movimientos, sentidos, intenciones, la postura, etc. Se divide en tres. Tenemos cerebro, cerebelo y troncoencéfalo. El cerebro, podemos decir que el hemisferio cerebral derecho de nuestro cerebro se encarga de controlar todos los movimientos y la sensibilidad de la parte izquierda de nuestro cuerpo. Asimismo, el hemisferio cerebral izquierdo se encarga de todo el lado derecho. La mayor parte del cerebro la constituye la corteza cerebral, la cual se encarga de producir los movimientos voluntarios de la persona. Una lesión en esta parte de nuestro cerebro puede producir espasticidad, el síntoma más común asociado a la PC. La espasticidad tiene efectos negativos y posibles ventajas. En relación a los negativos, estos interfieren con la movilidad, ejercicio y rango de movimiento articular. Puede dificultar el cuidado del paciente, interfiere en actividades de la vida diaria y por último pueden causar dolor y dificultades del sueño. Las posibles ventajas es que mantienen el tono muscular, ayuda a la función circulatoria periférica, previene la trombosis venosa profunda y puede ayudar en actividades de la vida diaria, como por ejemplo la bipedestación asistida. Cerebelo. Su principal función es controlar y afinar el movimiento. Es capaz de detectar la diferencia entre el movimiento que nuestro cerebro intenta hacer y el movimiento que se produce en realidad, y ajusta los movimientos para disminuir este tipo de errores. Es por esto que una lesión en esta estructura produce imprecisión en el movimiento, falta de coordinación, temblor y además cierta hipotonía. Los ganglios basales están formados por el núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia negra, los cuales están encargados de la iniciación e integración del movimiento. Si se lesionan, hay dificultad para iniciar el movimiento o para regular cómo se deben activar los músculos a la hora de hacer un movimiento o mantener la postura. Por lo tanto, cuando una lesión ocurre a nivel de corteza cerebral, observaremos una parálisis cerebral espástica, que es la más común. Cuando la lesión ocurre en el cerebelo, observaremos una parálisis cerebral atáxica. Esta es la menos común de todas las PC.
Y por último, cuando la lesión ocurre en los ganglios basales, observaremos una parálisis cerebral discinética o atetoide, en donde se pueden ver movimientos involuntarios anormales. Fisiopatología. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño cerebral afecta a grupos de neuronas en áreas primarias del control motor, que sería el sistema piramidal, o centros moduladores del movimiento, que serían el sistema extrapiramidal y cerebelo, pudiendo afectar además a otras áreas cerebrales no relacionadas directamente al control motor, lo que da cuenta de las deficiencias asociadas. La vía piramidal o córtico-espinal es la vía encargada de los movimientos voluntarios. Tiene una mayor influencia en la musculatura flexora y distal, aquella requerida en tareas de praxia fina. Tiene exclusivamente acciones motores. Y la vía extrapiramidal regula la ejecución de los movimientos involuntarios. Está directamente relacionada con la marcha, postura, tono muscular, nivel de alerta y conductas instintivas. Estos tractos están a su vez modulados por varias partes del sistema nervioso central, incluyendo el cuerpo estriado, los núcleos basales, el cerebelo, los núcleos vestibulares y diferentes áreas sensoriales de la corteza cerebral. La lesión cerebral que da origen a una parálisis cerebral implica una alteración de las neuronas en las vías motoras, que ejercen una acción inhibitoria sobre la alfa-motoneurona del asta anterior de la médula espinal, con un desbalance entre los impulsos excitatorios e inhibitorios que se ejercen sobre esta, lo que genera consecuencias inmediatas, como el déficit motor, derivado de la lesión de neuronas motoras, y consecuencias diferidas derivadas de los cambios en la actividad medular con un aumento de tono o espasticidad. El déficit motor y espasticidad contribuyen a la reducción de rangos articulares o contracturas. Bueno, en este cuadro podemos ver las consecuencias que trae si inhibimos a la alfa-motoneurona, que sería un desbalance entre impulsos excitatorios e inhibitorios sobre la alfa-motoneurona. Esta, a su vez, trae consecuencias inmediatas y consecuencias diferidas. Dentro de las consecuencias inmediatas tenemos la parálisis, que lleva a inmovilizaciones en posiciones de acortamiento, y esta lleva a contracturas. Dentro de las consecuencias diferidas tenemos los cambios en la actividad medular, que pueden ser espasticidad, que también lleva a contracturas, u otra hiperactividad medular. Todo esto hace que el cuerpo adopte la posición característica que tiene la parálisis cerebral. Cuando hablamos de parálisis cerebral, debemos saber que ellos tienen diferentes sistemas afectados, dentro de los cuales encontramos el neurológico, musculoesquelético, gastrointestinal, nefrourológico y respiratorio. Clínicamente hablando, para detectar de manera temprana si un paciente padece parálisis cerebral, podemos tomar en cuenta si tiene alguno de los siguientes signos o trastornos. 1. Déficit intelectual. Alrededor del 50% de las personas afectadas presenta algún daño de déficit intelectual. 2. Epilepsia. Un 25 a 30% tienen epilepsia de diferentes tipos y de inicio, por lo general dentro de los primeros años de vida. Es más frecuente en niños con parálisis cerebral hemipléjica y cuadripléjica y en los con un mayor déficit intelectual. 3. Déficit visual. Afecta a un 50% de los niños con PC. Su severidad se asocia a la de trastorno motor y mental. 4. Déficit auditivo. Afecta a un 10 a un 15%, siendo aún más frecuentes en portadores con PC extrapiramidal. 5. Trastorno del lenguaje y del habla. Debido a diversos factores motores, intelectuales, auditivos y ambientales. Los trastornos del habla, dentro de los cuales encontramos la dispraxia verbal, anartria, disartria, son los más frecuentes en portadores con PC extrapiramidal. 6. Trastorno del aprendizaje. Existen educadores diferenciales con experiencia en educación de niños con discapacidad motora en colaboración con terapeutas del lenguaje. 7. Trastorno del sueño. Es muy frecuente en las personas con PC. Eventualmente usan fármacos reguladores del ciclo sueño-vigilia. 8. Trastorno psiquiátrico. Los trastornos de conducta heteroagresión son motivo de consulta muy frecuente, ya que requieren un manejo farmacológico cuidadoso, puesto que el uso de tranquilizantes neurolepticos pueden generar movimientos anormales, incluso tras la suspensión de los mismos. 9. Problemas para deglutir.
Y por último, 10, espasticidad muscular. Diagnóstico. El diagnóstico de la parálisis cerebral es clínico en base a diferentes signos y síntomas. El diagnóstico precoz es prioritario pero no es fácil, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Para todas las parálisis cerebrales son retardo en el desarrollo motor, trastorno de tono, hipotonía, persistencia de los reflejos primitivos y retardo en la aparición de los reflejos posturales. Se utilizan los siguientes métodos: resonancia magnética nuclear, ultrasonido, tomografía axial computarizada o TAC, electroencefalograma, prueba de Apgar. Esta prueba se realiza a los pocos días de nacer, donde se evalúa la frecuencia cardíaca, el tono muscular, respuesta refleja y respiración. La puntuación va de 0 a 10, donde si el niño saca de 1 a 3, el puntaje quiere decir que es críticamente bajo. De 4 a 6 están por debajo de lo normal y entre 7 y 10 quiere decir que el niño está sano. Si la puntuación es menor o igual a 3 puntos en un rango de 20 minutos, se asocia a una parálisis cerebral. También está el GMFM, Gross Motor Function Measure. Es un instrumento para medir el cambio en la función motora gruesa que se produce a lo largo del tiempo en niños con parálisis cerebral. Este test tiene 88 ítems y su sistema de puntuación va de 0 a 3, donde 0 no puede hacerlo, 1 realiza el 10% de la tarea, 2 realiza entre el 10 y el 90% de la tarea y 3 realiza la tarea completa. Todo tratamiento para las personas con parálisis tienen como objetivo principal lograr un máximo nivel de independencia y autonomía, lo que implica no solo el tratamiento motor, sino también sus déficits asociados y complicaciones. Las alternativas terapéuticas disponibles para la parálisis incluyen intervenciones dirigidas al tratamiento de alteraciones del tono muscular y la postura, ya sea con fármacos, ejercicios, técnicas de estimulación y relajación, rehabilitación y fisioterapia. Los principales medicamentos utilizados en personas con parálisis cerebral es la toxina botulínica, la benzodiazepina y el baclofeno intratecal, más conocido como BIT. El uso de órtesis también es muy importante a la hora de la prevención y tratamiento del pie equino en personas con PC. La terapia física requiere definir objetivos concretos medibles a corto, mediano y largo plazo, de los cuales pueden ser aumentar las capacidades funcionales, prolongar o mantener la independencia para el funcionamiento y la movilidad, impedir las deformidades físicas y lograr una mejor integración en la sociedad, ya sea con buena calidad de vida. La tecnología y los dispositivos de asistencia también son muy importantes, porque aquí se utilizan máquinas de computación computarizada y zapatos con velcro para facilitar la vida cotidiana del paciente. La cirugía también es importante, pero solo si es que el caso lo amerita, ya que el paciente se puede someter a una cirugía para alargar los músculos rígidos e inmensamente contraídos. Antes de realizar la cirugía, es muy importante que el médico evalúe los beneficios del procedimiento, evaluando la biomecánica de las articulaciones y de sus músculos. Para ir finalizando, los vamos a dejar con un video en el que se muestran testimonios de personas que se ven directamente afectadas por esta condición, hablando en relación al trabajo, ocio, educación, limitaciones o restricciones que se les presentan en su día a día. La condición física marca nuestra existencia, a veces como un espejo opaco que impide ver lo que hay detrás. Luis tiene 34 años y Cristina 26. Les une un carácter rebelde e inconformista. Luis, por ejemplo, ha estado 4 años recogiendo tapones para ayudar a una familia a pagar las terapias de su hija con parálisis cerebral. Cristina es un amante de las nuevas tecnologías. Al igual que Luis, se empoderan al reivindicar sus derechos. Por ejemplo, al ocio nocturno del que disfrutan todos los jóvenes. Voy al cine porque hemos hecho este año una pandillita de los
primo y alguna vez salimos juntos. Me encantaría ir de marcha. A mí me gustaría salir por la noche, pero salgo muy poco, bailar, irme a la discoteca, pero yo no puedo ir porque la discoteca no está adaptada. Lo que es la Convención de los Derechos pues recoge todo, recoge vida independiente, empleo, accesibilidad a la educación, a la vida independiente, pero luego la realidad y en nuestro colectivo, en las personas con parálisis cerebral, pues es muy difícil conseguirlo. El ocio, tanto para los jóvenes como para los adultos, pues una actividad que o bien se hace desde un movimiento asociativo, desde ASPACE, porque lo saquen en actividades los fines de semana y tal, pero luego en su familia pues salen o siempre en familia o con un primo, entonces ellos, una de sus reivindicaciones es eso, pues que quieren salir pues casi todos los fines de semana y tener un ocio y una actividad pues como una persona sin parálisis. Cristina y Luis son dos de los 70 usuarios del centro de día que gestiona la Asociación ASPACE en Sevilla. Aquí pasan desde la mañana hasta la tarde. Es también residencia para 16 personas y atienden a 150 niños y niñas en atención temprana. Hacemos importado de los niños. Me parece mucho el trabajo de administrativa. Por ejemplo, en el empleo pues tienen pocas ofertas, poca accesibilidad, no suelen ir a entrevistas. En la vida independiente igual, necesitan pues mucho apoyo y es muy difícil, y yo creo que casi todo, en la educación igual. Yo hace 12 años que dejé de estudiar. No he tenido la oportunidad de ir a la universidad a estudiar medicina. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprobó en diciembre de 2006. 13 años en los que se ha conseguido más inclusión, pero quedan barreras por romper. Pone una rampa muchas veces ya los coches apagados hay, la gente no piensa. Aunque seamos discapacitados, nosotros también somos personas y tenemos derecho al mismo que ellos. De unos años atrás, pues eso, no era muy consciente de sus derechos. Sí que hay quien solicitaba y tenía, pero hasta que no hemos puesto a trabajar y a indicarles que tienen derecho a la vida independiente o derecho a un ocio accesible, pues eso es lo que se les pretende, pues que tengan mayor acceso a todos sus derechos, que los conozcan, tanto los derechos como los deberes. La parálisis cerebral no es una enfermedad, es una condición física. Las personas que la padecen pueden conseguir importantes niveles de autonomía y llevar una vida plena solo con una atención adecuada. Me gustaría estudiar diseño gráfico. Es mi forma de expresarme cuando estoy enojado o cuando estoy alegre o algo. Me gustaría aprender a leer y a escribir, pero la situación no deja. Sí, muy complicadito. Tienen capacidad de reivindicar sus derechos y si tienen la capacidad pueden también luchar por ella, conseguirlo y bueno, y desde la sociedad pues tenemos que dárselo. Me ha dado alguna vez como una niña pequeña que somos capaces de hacer muchas cosas que la sociedad a veces no nos tiene en cuenta. Hasta los muchachos que tienen mi misma edad, que no se rindan,
que sigan para adelante y que sueñen mucho con lo que van a hacer. Soñar siempre, pero también aprender a escuchar y comprender que en la diferencia está la riqueza social. Porque esto que estoy pidiendo yo ahora, no es ahora, es siempre, ¿sabes? Y eso me hace sentir poquito en el cielo, tía.